Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Teresa y Conchita, por organizar esto, por invitarme. Creo que ya estoy activado, ¿no? Para poder Sí. colocar imágenes, ¿las veis? Sí. Vale, comenzamos con este buzo del que hablabais antes, un poco, inicio. Si te parece, vamos a hablar del proyecto Conectados desde el Salcillo, pero me gustaría comentar cómo surge todo, el origen de todo. Lo primero, bueno, insisto, muchísimas gracias por vuestro trabajo incansable, por organizar nuevamente este seminario del Día Internacional de los Museos, por contar con, creo que es el único proyecto que habla de los niños. Es el único que se habla de la importancia de la educación plástica en los más pequeños. El subtítulo del seminario es el futuro de los museos. Para mí, creo en primera persona, creo que el futuro de los museos es crear buenos espectadores. Eso es lo decisivo, que tengamos buenos espectadores. Antes de la pandemia, si echamos un vistazo a los grandes museos, al Museo del Louvre, el Museo del Prado, comprobamos que no hay buenos espectadores, que la gente está algo perdida. Uno de los trabajos, yo creo que tenemos todos los que estamos en la cultura, es que esos niños vayan con naturalidad a los museos. El proyecto del arte de los niños, que luego explicaré por qué se llama así, pretende eso. Lo voy a resumir muy brevemente. ¿Qué se trata? Son talleres, siempre fuera del colegio, extraescolares, nada tienen que ver con el colegio, donde se van a los museos de arte clásico, de arte contemporáneo, galerías, fundaciones, donde se va con los niños de 4 a 12 años a pintar allí, a estar allí, a convivir entre ese patrimonio que es suyo, que les pertenece, que forma parte de su legado, de su cultura, que les engrandece y que les enriquece. Que sean receptores del mismo para que en un futuro sean transmisores. Es decir, que sean buenos espectadores. El proyecto comenzó hace muchos años, hace 8 años, en el cuartel de artillería. Lo conoceréis todos, ahora mismo se ha renovado, se ha restaurado, pero sabéis que era un lugar en el que convivían diferentes disciplinas, diferentes personas, diferentes artistas, y donde se podía trabajar. Era un atelier, un lugar donde ensuciar, donde manchar, donde los niños podían trabajar como podía hacerse un artista. Mi formación, como ha dicho María Teresa, es de Bellas Artes. Yo hice el doctorado especial en escultura y mi intención era esa, que los niños trabajaran con materiales que no están en el ámbito escolar, que trabajasen con materiales diferentes. Ahí vemos un niño que tiene como en la cabeza poliestireno, porque mi intención era que hicieran las 3 dimensiones, que trabajaran las 3 dimensiones. El barro es muy complicado para los niños porque no mantiene el equilibrio, porque es complicado. Pero bueno, la importancia de estos talleres que convivan con otra cultura radica en que comprendan que la creación y la libertad es sinónimo, es decir, que no vean la obligación. Yo a los niños les decía que si no querían trabajar, no lo hicieran, que si no querían pintar, no lo hicieran, no tenían por qué, simplemente tenían que sentirse libres y trabajar con todos esos materiales que yo, algunos eran míos, se los ofrecía, le daba acrílico, le daba lienzo, porque estaba muy interesado en los resultados, interesados en que esas obras acabaran y desembocaran en una exposición, como veremos más adelante. Y veremos el porqué de esa exposición. Me interesaba mucho eso, la libertad, que los niños asociaran ese tipo de trabajos con la diversión, pero que pudieran hacer obras y que esas obras estuvieran, bueno, tuvieran cierta visibilidad. A mí me parecen geniales, me parecen picasianas, me parecen vivísimas. Esto está hecho con el material ese que os he señalado al principio, con el poliestireno, donde los niños, no es tóxico, evidentemente, son materiales estudiados para niños, pero mantienen un cierto equilibrio. Yo en aquel momento estaba haciendo la escenografía de los 7 cabritillos de Pupa Clown, la compañía de teatro de Murcia, y este material lo descubrí y me gustó mucho para los niños. Y los resultados están allí, es decir, veis que son obras muy estéticas, muy vivas. Trabajamos la escultura, pero también trabajamos el collage o trabajamos cualquier otra disciplina. A mí me interesaba eso. Pero también, como veis, me gusta mostrarlo como si fueran obras casi de adultos, no como de niños. En ocasiones las exposiciones que se hacen de niños hay paredes enteras llenas de dibujos, con chinchetas. A mí me gustaba darle un poco de solemnidad. Este tipo de trabajos lo que hacen es fomentar en ellos la imaginación. Aquí era un ejercicio tremendamente sencillo, pero muy efectivo, y es coger un papel en blanco, otro papel de otro color, en este caso papel continuo, romperlo, pegarlo encima de la hoja y que el niño, con esa forma que no tenía nada concreto, que el niño lo terminara. Y fijaos las cosas tan originales y tan vivas que quedan, por lo menos a mí sí me lo parece. Perdón, creo que lo he pasado muy rápido. Fijaos este tipo de obras. Al final lo único que hace el niño o la niña, es dibujar con el rotulador y acabarlos. Como digo, me interesa muchísimo que la obra
se guarde y tenga un resultado visible para el adulto, para que se hagan esas exposiciones. Sucede que poco tiempo después de estos talleres cierran el cuartel de artillería, como todos sabéis, porque lo han restaurado, ya está abierto a día de hoy, así que me quedo sin talleres. Y lo que decido es, como considero que el proyecto es verdaderamente bueno, verdaderamente interesante por los niños, porque no hay tampoco una oferta muy grande para ellos, decido presentar el proyecto a un programa que era de mecenazgo internacional dedicado a fotógrafos, artistas plásticos, y ni mucho menos pensaba que nos lo iban a dar. Pero así fue, nos lo dieron. La idea principal era no solo visitar esos museos en los que estamos, sino todos los que nos permitieran. Así que fuimos a pintar frente a Velázquez, frente a Murillo, frente a Zurbarán, frente a Picasso, frente a los pintores murcianos, como puede ser Pedro Flores, Luis Garay, Ramón Gaya, a centros de arte contemporáneo, como veis ahí abajo, en el Puertas de Castilla, o al fondo, a la derecha, la última viñeta es una vista de, creo que era Torralba de Ribota, creo que se llamaba. Es un pueblo de la España vacía, en Zaragoza, donde se reunieron casi más niños que habitantes. La escuela estaba cerrada porque no tenían niños y nosotros conseguimos reunir una cantidad tremenda de niños. A mí me parece maravilloso que los niños puedan estar en los museos, que los vivan como suyos, como propios, como los lugares, insisto, que les pertenecen, que es lo mejor que ha reunido el hombre en el tiempo y lo ha conservado y lo preserva para dárselo, para ofrecérselo. La idea de los talleres, insisto, es que los niños pinten en los museos, no en las salas de los museos, ni hagan unidades didácticas, sino que estén libres, que hagan lo que quieran. Yo jamás levanto el museo en palabras ni les explico absolutamente nada que ellos no quieran saber o no pregunten. Es, insisto, aunque parezca muy sencillo, es que estén con total naturalidad. Al principio no se llamaba el arte de los niños, que es el título de esta charla y conferencia, era pues taller de arte contemporáneo y reciclaje, taller de grabado, taller de pintura, taller de dibujo, pero cuando cobró bastante forma esto y tuvimos que visitar todos los museos y el trabajo era considerable, pues decidimos que tenía que llevar el título de El arte de los niños. El arte di Bambini es el primer libro escrito en la historia sobre los dibujos infantiles. Se escribió en 1881. Hasta el momento, nadie, absolutamente nadie, había escrito un ensayo dedicado en exclusiva al arte de los niños. Sí es cierto que algunos otros historiadores, como Panofsky, habían dedicado algunas líneas, pero nadie lo había hecho hasta este momento. La pregunta es ¿por qué? Pero es muy sencillo de explicar. Hasta la revolución industrial no teníamos disponibles en casa cosas tan sencillas como bolis, lápices, cuadernos, folios, y eso fue lo que permitió que los niños dibujaran. También hubo una revolución donde la escolarización era mayor. Simplemente hace un siglo, ni muchísimo menos, todos los niños iban a los colegios. Y esto fue lo que permitió que este hombre, Corrado Ricci, analizara y estudiara los dibujos de los niños. La manera de empezar, quizá el origen, el hilo por donde inició todo, es una historia bonita. Estaba en Siena, estaba lloviendo, estaba en las afueras de Siena y se tuvo que cobijar en unos soportales. Y a la altura de sus ojos vio que había unos esgrafiados en la piedra arenisca, había rayados una serie de dibujos muy obscenos, muy sucios, incluso palabrotas. Eran de adultos, evidentemente, pero a la altura de sus rodillas vio dibujos de niños. Y se hizo la pregunta de ¿por qué dibujan los niños? A raíz de entonces comenzó a guardar los dibujos de sus hijos y los dibujos de muchos otros niños, de los amigos de sus hijos y los del colegio. Y confeccionó este libro que ha sido una base para que muchísimos otros escribieran enseguida. Lo hicieron los ingleses, los italianos y posiblemente los estadounidenses. Son, con Eisner a la cabeza, de los más importantes en la pedagogía en las artes visuales, dándole una relevancia y una importancia tremenda. A la derecha está el libro en castellano, que se puede conseguir en esa editorial, y lo he puesto porque quien lo edita es Antonio Machón. Antonio Machón posiblemente sea la eminencia por excelencia sobre los dibujos infantiles a nivel mundial. Antonio Machón es conocido por ser uno de los fundadores de ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo, también por tener una galería de arte contemporáneo en Madrid. Como no puede ser menos, su obra es casi informalista y tiene a Saura, Chillida, Tapies, Guerrero, tiene este tipo de artistas. Y este es un libro magnífico sobre los dibujos infantiles, aunque tremendamente exigente, porque habla sobre la representación gráfica y un estudio evolutivo.
pero merece la pena y sobre todo hay mucha gente analizando y estudiando los dibujos de los niños. Esta es la justificación y este es el por qué se llama el proyecto El arte de los niños. Lo más interesante de todo, y para mí casi lo más bonito, es que este libro, el anterior y cualquiera que trate de los niños, lanza una pregunta al aire que absolutamente nadie ha sido capaz de responder a día de hoy. ¿Por qué dibujan los niños? Hay muchas respuestas, muchas válidas, pero todavía no hay una tesis rotunda que lo cierre. En cierta medida, los niños, cuando son pequeños, no tienen verbo, no tienen el habla perfecta, no son capaces de expresar sus sentimientos a la perfección con palabras y utilizan el dibujo. Para ellos el dibujo está bien, ellos no consideran que está mal el dibujo, si hacen el papá más grande que la mamá, no. Esa jerarquización para ellos no es un error, sino que está bien. Antes hablaba de que me interesaba muchísimo que las obras tuvieran, o sea, fueran unas obras vivas, ordenadas, limpias, para exponerlas. O sea, una de las bases del arte de los niños de este proyecto es que tiene que desembocar en una exposición. Lo primero, para que la primera conferencia que se dio esta mañana decía eso: los niños van a los museos, se aburren, hacen una serie de obras y al final con esas obras no hacen nada. Aquí con estas obras lo que hacemos es una serie de exposiciones, llevamos ya 4 o 5, no lo sé exactamente, pero tratadas casi como adultos, con vinilos, con cada uno de los nombres, vinilado para los niños, sobre peanas, con la luz lo mejor que se puede. Esta exposición, comisariada junto a Jesús de la Peña, el que fue director del Puertas de Castilla, se hizo en ese Centro de Arte Contemporáneo y bueno, reúne algunas de las obras. ¿Por qué? Porque para concienciar al adulto de la importancia de las artes plásticas. Es decisivo, si no vemos estos resultados, todo desembocaría en nada, es decir, nadie se enteraría de qué es lo que sucede. Esta otra exposición, a la vez que taller, se hizo en el Centro Párraga, un centro también de arte contemporáneo. Como veis, está tratado como si fueran adultos, con sus peanas, con esa limpieza, porque es la única manera, entiendo yo, la única manera posible de ver con perfección la obra de los niños. Darle importancia, no afectarlo de solemnidad ni de gravedad, pero darle importancia, porque considero que es muy importante para esa formación de la que hablábamos. Si queremos buenos espectadores, tenemos que trabajar duramente en ello. Con este proyecto Crisálida viajamos y fuimos a muchos sitios. Este es el Museo Ramón Gaya, donde los niños, por ejemplo, reinterpretaron una obra del pintor, reinterpretaron porque ellos quisieron. Es decir, yo lo que hago es individualizar. Cada niño hace lo que quiere. Si me preguntan, yo evidentemente estoy para echarle una mano, yo les ofrezco materiales y todo lo que esté a mi alcance, pero les dejo completa libertad. Hicieron esta reinterpretación, a mí me parece magnífica, de Luis Cernuda en la playa. Estuvimos también en el Museo de Salcillo. Es verdad que a María Teresa Marín nunca dejaré yo de agradecerle que nos han abierto absolutamente siempre las puertas al Museo de Salcillo y se ve con cierta nostalgia ahora mismo. Todos los niños, evidentemente sin mascarilla, tirados en el suelo, dibujando, todo esto que ahora mismo es prácticamente impensable. Pero fue un lujo y sigue siendo un lujo para mí poder estar en los museos con los niños, es decir, que convivan con esas obras, porque además disfrutan. Y yo creo que la única manera de que vuelvan es esa, que disfruten. Hace un poquito más de un año estábamos en el Museo Arqueológico también, trabajando, visitando con los niños, bueno, las exvotos, las figuras. Y lo cierto es que iba bastante bien, lo teníamos lleno. Teníamos incluso que quitar niños, o sea, no aceptar más niños por la cantidad de ellos que venían. Y era un auténtico lujo también estar en este lugar. Sin embargo, sucedió lo que todos sabemos y vino la pandemia. La pandemia interrumpió nuestras vidas y nos encerró en casa. Así que decidimos hacer talleres online. Evidentemente la experiencia no es la misma, pero talleres online desde mi estudio para los niños, que se apuntaron bastantes y lo cierto es que fue una experiencia bonita, divertida. Como todos sabéis, al principio estaba todo cerrado, no podíamos salir de casa, lo único que estaba abierto eran los negocios de primera necesidad. Así que tuvimos que echar mano de la imaginación y echar mano del residuo, darle valor al residuo, reciclar, reutilizar, utilizar todo aquello que aparentemente ha perdido su función, aquello también que está al alcance de nuestra mano. Así que se hicieron una serie de obras que para mi gusto también eran muy interesantes, muy vivas. Por ejemplo, bueno, veis claramente los materiales reciclados, una huevera, papel higiénico. Por ejemplo, esta cara que me parece a mí magnífica, está hecha con hojas de laurel, aquí abajo pues con cajas de cereales, es decir, con todo aquello que aparentemente los niños no utilizaban o tiraban.
Y este tipo de obras nos gustó tanto y consideramos que era un proyecto tan bonito que lo presentamos a Reactivos Culturales del Ayuntamiento de Murcia precisamente para eso, para que no se perdiera en el olvido simplemente los talleres online, sino que desembocara en una exposición física, una exposición real. Y los concedieron el Reactivos Culturales. Además fue también muy bonito porque volvimos precisamente al lugar de origen, al pabellón 2 del cuartel de artillería. El proyecto no acabó aquí. De nuevo, María Teresa, el Museo Salcillo, su personal, nos abrió las puertas con la generosidad indiscutible que les caracteriza siempre, e hicimos una sesión, hicimos un proyecto que no ha terminado, que todavía sigue, que está en activo, y que esta mañana se hablaba en la primera conferencia, pero yo considero que esto es pionero en España, que el Museo Salcillo está haciendo algo que no hay nadie haciendo en España y me atrevería a trasladarlo fuera de las fronteras, que es un proyecto donde se aunan talleres online con una serie de visitas virtuales, donde se ha hecho de la necesidad virtud y donde un museo que estaba completamente cerrado o casi cerrado se ha abierto para toda España. A veces había más niños de fuera de la región de Murcia que de dentro. Pero la idea era también ofertarles cosas diferentes. No se trataba solo de hacer un taller o hablar de Salcillo, eso que yo decía que no me gusta hacer, que es levantar un museo en palabras, pero sí enseñarle anécdotas, curiosidades, y se hizo una documentación fotográfica durante meses y estuvimos por todos los rincones del Museo Salcillo viendo muchísimos detalles de las obras y analizando o enseñando un museo entre bambalinas. Queríamos enseñar aquello que ni tan siquiera una visita presencial te permite. Insisto, hacer necesidad virtud. Pudimos recorrer el museo por cada uno de los rincones y también fue un lujo. Las obras que se hacían seguían siendo con materiales reciclados, con aquello que está al alcance de la mano. Aquí yo creo que más o menos todos podéis ver qué tipo de material es. Aquí abajo, por ejemplo, este es el alambre de la mascarilla que se utiliza, que no tenemos más remedio que utilizar. Este tipo de microesculturas fue lo que hicieron los niños porque sobre todo los talleres estaban enfocados a la escultura, las 3 dimensiones. También se hizo muchos dibujos, pero los niños reinterpretaron, pues en este caso, la Dolorosa de Salcillo, algunos pasos procesionales. Insisto, que elegían ellos los temas. Yo no les decía lo que tenía que hacer. Y cada niño, en cada casa o cada familia, hacía lo que consideraba y lo que quería. Fue un éxito, la semana pasada fue el último, pero seguimos con Conectados del Salcillo, con visitas para familias, para adultos, que ahora pasaré también a contarlo y a explicarlo. Lo que hacíamos también, como coincidió la Navidad, el Museo Salcillo nos permitió exponer el Belén hecho por los niños. Así que en ese momento hubo 4 Belenes, el Belén de Salcillo, el Belén napolitano, que donó la UCAN, una auténtica maravilla, quizá el Belén napolitano por excelencia de España, el Belén Lamarnière, que es un Belén hecho a 4 manos con Francisco Salcillo y Nicolás Salcillo, su padre, y este Belén. Se juntó este Belén en una exposición donde también los adultos pudieron ver qué se hacía en esos talleres. Como digo, estas son algunas de las imágenes que se iban enseñando, los belenes, los niños le encantaban, sobre todo los animales, pero ver detalles muy de cerca, porque yo pude acercarme, subir a las capillas, estar en los lugares que no te permite si eres visitante. La experiencia nunca va a ser la misma, pero se enseñan cosas que no vas a ver en ningún lado. Y esto es lo que está ofreciendo el Museo Salcillo. Yo creo, insisto, que es una novedad tremenda y que los museos deberían planteárselo y hacerlo. Presentar lo que no podéis enseñar nunca ni tan siquiera en una visita presencial. Hay algunos detalles minúsculos, insignificantes, curiosidades. Aquí tenemos, por ejemplo, una cata, una reserva de la restauración. Hay que dejar un testigo de cómo estaba antes la escultura. El ala de Salcillo nadie puede verla así, de esta manera. El estofado, bueno, hay muchísimos detalles que enseñábamos y que la gente disfrutaba. También había ejercicios divertidos para los niños con el pretexto de Salcillo. Este es uno que yo lo hice para los niños porque es verdad que lo que tiene el formato online es que te tienes que reinventar continuamente. Este fue un ejercicio, es muy divertido, es línea ininterrumpida. Se trata de no puedes levantar el lápiz del papel y para acabar el dibujo, es decir, tiene que ser una sola línea. Hay un par de dibujos de Picasso, por ejemplo, comparándolos con las obras de Salcillo. Los padres estaban haciendo estos dibujos. Al final le gustaba más a los padres que a los propios niños. También
Os preguntaréis, pero ¿y cómo, habiendo pandemia, podíais tener todas las fotos de los niños y esas fotos de calidad? Pues les enseñamos el truco a los niños de utilizar sus dispositivos móviles, más allá de los juegos o más allá de lo que utilizan, para hacer las fotos con el sencillo truco, como veis, de la cartulina, donde se pone un foco y se pone la cartulina entre la pared y la mesa para evitar esa línea de tierra y te salen estos fondos neutros y planos, porque necesitamos un archivo fotográfico para enviarlo también a ese concurso. Enseñamos, como digo, ese tipo de imágenes que no se pueden ver en el museo, una imagen de noche, desde arriba el museo, cuando se estaban limpiando o fotografiando los bocetos, control antiplagas, este boceto desde atrás, a mí me parece de una modernidad de actualidad tremenda. Aquí vemos también otra reserva y tuvo bastante éxito y así que nuevamente el Museo Salcillo decidió hacer una versión para adultos. Esto que pongo aquí es la Ville Louvre, uno de los mejores documentales, o en ese año, el 93, el mejor documental del año. La Ville Louvre es el Museo del Louvre mientras está cerrado, un museo entre bambalinas, justo antes de que entre el público. ¿Y qué sucede? ¿Qué están haciendo? Pues restauración, están limpiando, emergencia, trasladando una serie de obras, incluso que hay una persona que está disparando para comprobar la acústica. Así que, bueno, pues la equiparación es verdad que no es ni muchísimo menos la misma, porque no son los medios, pero se intentó ofrecer algo diferente en la pandemia. Se intentó ofrecer algo que, bueno, que fuera llamativo y que atrajera a la gente. Este es la nueva edición que se hizo para adultos y recuerdo que la semana pasada teníamos gente de Lima, de Perú, teníamos gente de Ávila, de Valencia, de Valladolid, de Tenerife, de Madrid siempre ha habido muchísima gente. Resulta que en la última conexión había mucha más gente de fuera, también en adultos, que niños. Y estamos viendo curiosidades porque tenemos cada semana a alguien, a un invitado especial que nos habla. Este sábado vendrá con nosotros Conchita, también se lo agradezco muchísimo por contar, y cada uno nos cuenta algo especial, no nos cuenta la típica, los típicos datos que se pueden contar de museos, sino en una ocasión, porque cayó en Semana Santa, sacamos, entre comillas, a Salcillo en procesión y hablamos de los 9 pasos, que lo hizo precisamente Zamudio, que acaba de hablar. Tuvimos también un maestro y experto belenista. Evidentemente, la primera la abrió María Teresa Marín, hablando del origen del museo. Estuvo Emilio Llamas, hablándonos también de la cofradía, que fue algo muy sentimental y muy vivo. Y sinceramente, creo que es una manera diferente, insisto, es una manera diferente de mostrar un museo y de poder verlo en estos tiempos de pandemia. Hacer, nuevamente, perdón que lo repita, de la necesidad virtud. La exposición, es decir, el premio que se otorgó por los reactivos culturales, decidieron que se hiciera en los Molinos del Río. Así que llevamos varias exposiciones, también lugares destinados y dedicados al arte de adultos contemporáneos, que a mí eso me parece maravilloso, me parece fascinante. Y esta fue la exposición que se hizo y como coincidió que fue hace poquísimo tiempo, se reunieron las obras que se hicieron desde el taller online, desde mi estudio y también desde el Museo Salcillo. Montamos la exposición, como veis también con sus vinilos, los niños llevaron sus obras, estaban encantados con ellos y bueno, fue una manera también de, insisto, concienciar a los adultos de este proyecto. El proyecto lo llevamos, como habéis visto, Trinidad Avellán y yo, que va a hablar ahora enseguida. Es un proyecto en el que nuestra idea es, una vez que que se abran las fronteras, que se abran definitivamente los museos, volver, estar con los niños, seguir con esas visitas, seguir simplemente en el museo, que ellos estén y ofrecerles una educación cultural porque es relativa, porque es importante, porque ellos necesitan ser independientes, ser creativos. ¿En qué oficio no se necesita creatividad? Necesitan gobernarse a sí mismos, estar a solas consigo mismos. Uno de los grandes problemas de esta sociedad es que la gente no sabe estar consigo mismo. La creatividad te ayuda mucho a eso. Entonces nuestra idea es seguir volviendo a los museos y, si se puede, cada año hacer una exposición para seguir enseñándoles a todos los adultos lo importante de esto. Porque además están quitando o han quitado en los últimos años en los colegios muchísimas horas dedicadas a la educación en las artes plásticas, que es importantísimo. La gente nunca se pregunta por qué es importante la música. Sin embargo, sí parece que esta pregunta se hace con las artes, que creo que es decisiva.
Los museos, bueno, como suele decirse, siempre están en crisis, el artista más. Yo soy artista y ya os digo que es más complicado todavía eso, pero creo que la solución, y no la solución, sino una solución muy importante, hay que echar un vistazo a Francia para ver cómo trabajan o cómo respetan a la cultura. Una cosa muy importante es empezar por los niños y empezar inmediatamente y crear unidades didácticas fuera de los colegios, porque los colegios te obligan a ir y nada tiene que ver cuando un niño quiere ir por su propia cuenta, que esto es la base principal también del arte de los niños. Siempre decimos que los niños tienen que apetecerle ir. Y bueno, insistimos que lo importante será cuando podamos volver presencial a los museos, pero por el momento creo que hemos hecho de la necesidad virtud, creo que el Museo Salcillo ha hecho un proyecto magnífico, un proyecto pionero y un proyecto que en el futuro será mirado, porque entiendo que se ha hecho un trabajo magnífico con todo el personal del museo. Lo que sí que es cierto es que en breve vamos a volver presencial y además volvemos al mismo sitio donde empezamos todo. Volvemos al cuartel de artillería. Ha sido la casualidad, pero es una auténtica maravilla. No sabemos las fechas exactas, pero en breve estaremos de nuevo con poquitos niños, quizás solo con 10, pero estaremos de nuevo con niños intentando enseñarles que lo más grande que tiene es ese patrimonio y que si quieren ser universales es importante hablar bien de su tierra. Así que nada, muchísimas gracias María Teresa y Conchita y de nuevo gracias porque ha sido un auténtico placer. Pues muchísimas gracias.